Buenas tardes con todos, bienvenido a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver todo lo relacionado a la familia. Como ustedes pueden ver, se dice Ayyukunamanta, sobre la familia. Este tema es un poquito más importante que las anteriores, podríamos decir, porque se trata sobre toda la familia. Así es que vamos a empezar esto desde los abuelos hasta los más pequeños, que son los niños o los bebés. Ustedes pueden observar que aquí tenemos Hatun Taita Mama, que significa abuelos. Aquí en el primer gráfico podemos observar que dice Hatun Taita, abuelo. Tenemos en el otro gráfico que es Hatun Mama, abuela. Vamos a ir viendo solo vocabularios porque al final vamos a hacer una relación total entre ellos para ver qué es lo que tienen de función cada uno de ellos. A continuación tenemos lo que es Taita Mama, significa padres, porque se escribe unido, eso sí tienen que darse cuenta. Ahora, vamos a venir acá, dice Taita, papá. Tenemos en el otro gráfico que es Mama, mamá. Aquí quiero que se den cuenta también que el señor, como ustedes observan la flecha acá, el señor para la señora es Kusa, marido o esposo. Mientras que la señora para el señor viene a ser Warmi, que es esposa. Ya, ahora vamos a ver otro gráfico donde aparecen ya Wawakuna, que son los hijos, ¿ya? Tenemos en el primer gráfico Churi, hijo, mientras que en el otro tenemos Ushi, que es hija. Vamos a ver en el otro gráfico nietos, que significa Kati Wawakuna. Como ustedes pueden ver, empezamos ya con los abuelos y vamos terminando con los más pequeños de la casa, que son los bebés o los nietos. Tenemos aquí Kati Churi, nieto. Aquí cabe aclarar que si es que, por ejemplo, si mi hijo es Churi, el hijo de mi hijo será Kati Churi. Es como decir el siguiente hijo viene a ser nieto. Y de la misma forma pasa acá con Kati Ushi, que viene a ser nieta. A continuación vamos a ver lo que son hermanos. En esta parte sí quiero aclarar una cosa y espero que les quede claro también, porque hay muchas confusiones en manifestar lo que es hermano o hermana en quichua. Esta parte dice, entre hermanos se dice wauki, ¿ya? Entre hermanos, clarito wauki. Mientras que entre hermanas, mujeres, niñas, se dice ñaña. Hasta aquí creo que no hay alguna novedad, porque hasta aquí todos hemos manifestado bien, o las que yo he escuchado han manifestado bien. Pero la diferencia es que, o la confusión, la equivocación viene acá, porque a veces nos confundimos en decir, acá, quiero que se fijen muy bien en esto. Hermano a hermana se dice pani, ¿de acuerdo? Hermano a hermana en quichua es pani. Mientras que hermana a hermano, como pueden ver ahí, es turi. Entonces yo sé que a lo mejor se confundan un poco, pero a lo mejor vuelvan a repetir el video y pueden aprenderlo de mejor manera. Vamos a repetir de nuevo. Dice, de un niño a su hermana es pani, mientras que de la niña a su hermano le dice turi, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver toda la relación que existe entre ellos. Hace un momento vimos por partes, abuelo, abuela, papá, mamá, hijo, hija. Ahora vamos a ver toda la relación que existe entre ellos. Y fácil de ubicarse, porque las flechas a donde van dirigidos es precisamente qué es lo que son para cada uno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí que dice el señor, la flecha viene para acá, a su nieto. Es, en este caso, Kati Churi. Ya tenemos Hatun Taita, que es abuelo, Kati Churi, que era nieto. De la misma forma pasa acá. Las dos niñas para la señora vienen a ser nietas, que era en quichua Kati Ushi, mientras que la señora o la abuela para ellos viene a ser Hatun Mama. ¿Ya? Ahora vamos a bajar más acá. Tenemos lo que es al señor y a la señora, que como en el caso anterior ya les dije, el señor para la señora era Kusa, mientras que la señora para el señor era Warmi, esposa. Ahora se viene para acá. Ustedes ven que la flecha viene hacia acá, el señor para el niño
Tanto para el niño, para acá, para las dos niñas también, viene a ser taita. ¿Ya? ¿Qué significaba? Papá. Y de la misma forma pasa acá. Mama, que era mamá. Ahora lo contrario. Los dos niños para el Señor son hijos. ¿Ya? Es churi. Y de la misma forma pasa acá. Las dos niñas son hijas de la señora. También del Señor. Y se dice en quichua ushi. Ahora acá quiero que se fijen aquí igual. Lo que les decía hace rato. Entre hermanos se dice wauki. Entre hermanas se dice ñaña. Hasta ahí creo que no hay alguna novedad o está fácil de pronunciar. Ahora acá, lo que ya les decía, el niño para la niña es hermano, pero en quichua se dice turi, no wauki, tampoco ñaña. Ahora, la niña para el niño también es hermana, pero en quichua cambia, como ya les decía, a pani. Espero que esta parte les haya quedado claro porque ahora vamos a ver, en relación a eso vamos a ver el ciclo de desarrollo del ser humano. Como ustedes saben, existe en español, podríamos decir, existe lo que es bebé, niño, adolescente, adulto y como no también viejo o anciano. Las cuales en quichua tienen su propio significado también. Tenemos acá lo que es Hari Yuyu, bebé. Acá vemos ya a un niño que significa Hari Wawa. Acá ya podemos observar a un adolescente. Es Wambra, joven, adolescente, varón. Más acá podemos observar ya a un señor, a un adulto. En quichua es taita. Taita era padre, pero también significa señor. Mientras que en el último gráfico podemos observar ya a un señor, podemos llamarle adulto mayor, a quien se refiere en quichua como ruku taita, anciano o también viejo. Ahora vamos a ver sobre el ciclo de desarrollo del ser humano, pero en este caso de la mujer. Hace rato vimos del varón, en este caso vamos a ver de la mujer. Tenemos igual, warmi yuyu, bebé, pero mujer. Tenemos acá lo que es warmi wawa, es una niña. Tenemos acá lo que es cuitza, es joven, adolescente, mujer. Tenemos más acá, observen, mama, significa señora o una mujer ya adulta. Y como último tenemos a una señora, como en el caso anterior, ya de una edad avanzada, podríamos decirlo, que se refiere en quichua como payamama, que podría significar anciano o vieja. ¿Ya? Entonces, como último, tenemos nuevos vocabularios, mushuk shimikuna, significa nuevas palabras. A lo mejor en el caso anterior, en las diapositivas anteriores, se quedaba pendiente cómo se dice a lo mejor padrino, cómo se dice tío, pues está acá. Tenemos en esta fila de aquí, ustedes pueden observar, hay 3 filas de quichua, como está escrito en quichua, y las que tienen al frente está en español. Ustedes pueden darse el tiempo de leer, también hasta aprender a escribir y también la pronunciación, para que se acuerden y a lo mejor puedan también referirse a sus familiares en quichua. Vamos a ir leyendo uno por uno brevemente. Achik taita, padrino. Achik mama, madrina. Tío taita, viene a ser tío. Tía mama, tía. Ahora vamos acá. Achik wawa significa ahijado o ahijada, cualquiera de las dos. Panico es cuñada o nuera. Masha viene a ser cuñado o yerno. Ahora quiero que se fijen en esta parte. Si se fijan muy bien, a cada palabra le antepone la partícula o la sílaba la. Y acá al frente igual pueden ver padrastro, madrastra, medio hermano. Nos podemos decir que al poner nosotros la sílaba la a cualquier familia, nosotros le llamamos como medio. ¿Ya? Por ejemplo, la taita, padrastro o medio padre. La mama, madrastra o media mamá. La woki, que viene a ser medio hermano. La ñaña, media hermana. La churi, hijastro. La ushi, hijastra. ¿Ya? Espero que se fijen en esa parte, por favor. Ahora vamos acá paya, vieja. Kusa iya significa sin marido o soltera. Mientras que warmi iya significa sin esposa, o soltero. Zapaya, viudo o viuda, para cualquiera de las dos.
Wakchu, huérfano, sin padres. Rixi, conocido. Mashi, amigo. Y como último tenemos Ruku, que es viejo. ¿De acuerdo? Así es que espero que les haya gustado este video. Como les decía, es un poquito más largo, pero espero que ustedes hayan aprendido. Y no importa si a la primera no aprendieron, pueden repetir una y otra vez el video hasta que se aprendan, hasta que se memoricen y sepan correctamente la pronunciación y como no también la escritura. En los videos anteriores ya vimos lo que es partes del cuerpo humano, vimos también lo que es el alfabeto quichua, así es que más bien les invito para que regresen a ver los videos anteriores también y de esa forma nosotros aprendamos escritura, pronunciación y como no también vocabularios nuevos. Y no me queda más que agradecerles a todos ustedes y como ustedes saben o los que ya han visto los videos anteriores, suelo terminar con una frase de motivación. En este caso dice: la motivación es la gasolina de tu cerebro. Entonces nosotros podemos darnos cuenta fácilmente que solo depende de nosotros mismos para aprender cualquier cosa, de la motivación. Así es que chicos o todas las personas que estén viendo, les invito para que se motiven a aprender este idioma que es sumamente importante y a la vez muy bonito para cualquiera de nosotros. Muchas gracias y espero